Buenas noches, hermanos, qué gusto saludarles nuevamente este hermoso día sábado que el Señor nos regala de vida. Gracias a Dios pues estamos bien, ¿verdad? Gracias al amor de Dios, y creo que usted también está bien en su casa porque usted está confiando en el Señor. Hoy quiero seguir con esta serie de Siguiendo al Mayor, que es nuestro Señor Jesús. El propósito de esta serie es llevarlo a usted a conocer a nuestro hermano mayor, a conocer cómo Él caminó aquí en la tierra. ¿Cuál fue el propósito del Señor Jesús en esta tierra? Y bueno, pues uno de los más grandes es mostrarnos el camino a la vida eterna y al cielo. Jesús dijo en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces ahí vemos claramente que nuestro propósito en la tierra es seguir el ejemplo de Jesús. Si seguimos el ejemplo de Jesús, nosotros vamos a estar bien en medio de cualquier situación mala que podamos estar. Me llama la atención, ¿verdad? El tema que el Señor me regaló, pues sí, es Jesús en cuarentena. Ahí no me había dado cuenta que Jesús también lo metieron a cuarentena para procesarlo. Según la historia, la Biblia dice que Jesús es llevado a bautizarlo en el río Jordán. Juan tuvo el privilegio, en algún momento Juan el Bautista no quería bautizarlo porque para él era algo extraordinario bautizar al Hijo de Dios. Pero él dijo: no, mejor bautízame tú, le dice Juan. Jesús se le queda viendo y le dice: no, Juanito, le dice, es necesario que se cumpla como mi papá dice. Ahí vemos cómo el Padre nos enseña, Jesús nos enseña cómo ser obedientes al Padre. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús empezó a ser obediente en todas las cosas al Padre. Jesús es bautizado. La Biblia relata que en ese bautismo hubo algo tremendo, hermoso, donde se presenta el Padre, se presenta el Hijo y se presenta el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y miren qué interesante, porque en ese momento, Jesús dice que sale del agua y el Espíritu Santo lleno, dice que lo guía hacia el desierto. Ahora vamos a decir que lleno lo guió a cuarentena. Fueron 40 días y 40 noches que Jesús estuvo en el desierto. Prácticamente Jesús fue metido a una cuarentena. La cuarentena tiene sus cosas muy buenas. Yo quiero hoy que tú entiendas, ¿verdad?, que lo que está pasando va a dejar algo bueno en nuestras vidas si lo sabemos entender. Hoy en esta noche yo quiero llevarte a la vida de Jesús y cómo es que la cuarentena bendijo a Jesús. Si tú miras esta cuarentena como algo malo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi familia, mi trabajo, lo que tengo? Si tú lo miras desde una perspectiva mala, puedes tener lo que tú estás pensando. Pero la Biblia dice que con la boca se confiesa. Entonces tenemos que confesar cosas buenas. La Biblia dice que Jesús fue llevado al desierto. De ahí empezó un propósito. Yo pude sacar 3, tal vez hay más, pero yo quiero compartir con usted 3 pasos importantes y por los cuales el Padre tuvo que pasar a Jesús en una cuarentena. El mismo Padre lo pasó ahí, ¿verdad?, para que Él fuera probado. La cuarentena nos está sirviendo para ser probados. Y bueno, la Biblia dice, ¿verdad?, que Jesús fue llevado al desierto y luego pues empieza su proceso. Vamos a ver el proceso. Punto número 1. Jesús fue llevado al desierto para ver si prefería a Dios antes que lo material. Dice la Biblia que Jesús llega a un momento en que le da hambre. En ese momento Jesús, pues su cuerpo le pedía alimento, no sé cuántos días, ya me imagino que casi estaba por terminar la cuarentena, sintió hambre y él empezó a sentirse raro, como todos nos sentimos raros cuando tenemos hambre, nos desesperamos. Jesús era humano, ¿verdad? Entonces él sentía lo mismo que nosotros sentimos. Entonces lo interesante, ¿verdad?, y lo tremendo es que Satanás llega en el momento que ve a Jesús tener hambre. Imagino que Jesús pues hizo algo para buscar un pan o un pescado, pero realmente él no llevaba nada. Si lo vemos al punto de vista lógico, Jesús estaba en escasez ahí. Jesús no tenía nada. En ese momento Satanás llega
Ahora, no llega así físico, ¿verdad? Como nos lo hemos imaginado, nos lo han pintado. No llegó ahí con cachos, con cola, rojo, ¿verdad? Y hablarle. No. Satanás le habló, le hablaba en los aires, como es un demonio, y le metía pensamientos a su cabeza. Entonces Jesús llegó a pensar, ¿verdad? Se le mete el pensamiento cuando dice: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús en ese momento tuvo un pensamiento así de: y si le digo a estas piedras que se conviertan en pan, mi mamá dice que yo tengo poderes porque soy el hijo de Dios, es que tengo hambre. En algún momento Jesús llegó a pensar todo eso. Pero esos pensamientos fueron enviados por Satanás. Todos los pensamientos negativos, Satanás los habla a nuestros oídos aún durmiendo. Satanás mete pensamientos malos a nuestra vida y nosotros le damos vuelta en la cabeza, los maquinamos. Cada vez que tenemos un pensamiento malo para hacer daño o algo feo, eso no viene de Dios, viene del enemigo. Entonces en ese momento, ¿verdad? Jesús empieza a pensar eso: y si soy hijo de Dios, ¿por qué estoy así? Por eso fue un pensamiento que Satanás tiró en ese momento. Pero miren qué importante, qué extraordinario cómo Jesús leía la Biblia. Jesús tenía conocimiento en su cabecita, en su mente. Entonces él mismo ataca ese pensamiento con una palabra que dice: pero escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue una cita que él ya tenía grabada en la mente, que está en Deuteronomio capítulo 8, en su verso 3, si usted lo quiere leer en su casa. Jesús, él tenía la Biblia, y la Biblia del siglo I, en el tiempo de Jesús, era el Antiguo Testamento. Todavía no había Nuevo Testamento. Nosotros estamos más bendecidos que los de antes porque ahora tenemos Nuevo Testamento. Tenemos los Hechos de Jesús, los Hechos de los Apóstoles. O sea, son cosas extraordinarias, riquezas, ¿verdad? Que Dios nos dio a través de Jesús y los apóstoles. Pero antes no tenían toda esta bendición. Jesús y la gente de ese tiempo, los apóstoles, solo se sabían la Septuaginta, le llamaban en ese tiempo, que es la recompilación de los libros de Génesis, o sea, la Torá, los Salmos, Proverbios, los escritos de los profetas, mayores, menores. Entonces todos esos era lo que era la Biblia en ese tiempo, de Malaquías para atrás. Entonces Jesús tenía esta palabra en su mente, y en ese momento llega Satanás, ¿verdad? Lo hace pensar mal, pero él mismo dice: pero escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, que estaba recitando Deuteronomio 8 en su verso 3, si usted lo quiere ver ahí. Entonces, vemos como punto número 1, el propósito de la cuarentena. Dios quería que Jesús probara con hechos que realmente él prefería tener a Dios y no tener bienes materiales. Porque Jesús bien hubiera dicho: ¿qué hago aquí aguantando hambre? Si tenía un trabajo de carpintero o de albañil. Algunos creen que Jesús también fue albañil, por eso habla de la casa, del fundamento y todo eso. Pero entonces Jesús, me imagino, hubiera pensado: ¿qué hago aquí, verdad? Si tenía trabajo y ahora estoy aquí aguantando hambre. Entonces él humanamente, si hubiera fallado, hubiera escogido lo material y hubiera dicho: mejor regreso a trabajar y dejo esto, ¿verdad? Porque aquí no tengo nada. Pero el propósito de la cuarentena era probar que realmente él prefería a Dios antes que lo material. Entonces, número 1, el propósito de la cuarentena es probarte a ti, probarme a mí, si realmente yo prefiero tener a Dios o tener un buen trabajo, o tener dinero, o tener mucha comida. Entonces, te lo dejo en tu corazón. Tal vez Dios está probándote eso. Entonces, ¿qué estás prefiriendo? ¿Estás mejor teniendo a Dios o preferirías tener más dinero? No sé, solo tú lo sabes. Pero Jesús, en ese momento, el propósito era ver el corazón de Jesús, si realmente él prefería a Dios o lo material que él necesitaba. Bueno, el propósito número 2 de la cuarentena era probar en Jesús su obediencia. En ese momento que Jesús estaba pasando, ¿verdad?, esa situación fea de hambre, de confusión en la mente en algún momento, llega Satanás, ¿verdad? Y Satanás siempre va a llegar cuando tú estás confundido, cuando tú estás asustado, cuando tú tienes una prueba muy difícil. Él siempre va a llegar. A él no llega cuando estamos bien adorando a Dios, cuando todo está bien con el Señor, ¿no? Porque ahí no se acerca. Él no puede
interferir en la relación entre Dios y tú y yo. Pero cuando nos alejamos, ahí es donde Él se mete. Ahí en ese momento Jesús tuvo dudas de la situación como humano. Pero entonces Satanás llega y le dice, mira, si eres hijo de Dios, mire cómo Él siempre tentaba, o sea, a Jesús, y el propósito de Satanás era confundirlo y apartarlo del propósito de Dios. Satanás quería que Jesús, o sea, cayera en esa cuarentena. Pero bueno, lo lleva, dice, a una parte bien alta del templo, que era lo más alto del templo, que le llamaban el pináculo. Y entonces lo lleva, porque incluso Jesús dice que subió. O sea, en ese momento podemos darnos cuenta que los pensamientos de Jesús empezaron ahí a tener cierto efecto en su cuerpo, porque Él camina. Y ya arriba, ¿verdad? Satanás le mete el pensamiento y le dice, tírate, porque escrito está. Miren cómo Satanás, ¿verdad? Él conoce la Biblia y con Biblia nos va a atacar. Entonces viene y le dice, escrito está, que mandará a sus ángeles para que te guarden y que tu pie no tropiece en piedra. Entonces miren, Satanás estaba recitando el Salmo 91. Ahora, Jesús en su confusión, en su problema ahí de mente, como a nosotros nos pasa, Jesús rápido se acordaba de la palabra. Y él dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Miren cómo Satanás quería que Jesús desobedeciera al Padre tirándose. En ningún momento vemos que el Padre le haya dicho a Jesús, tírate, porque yo te voy a ayudar. Hay cosas que hacemos que Dios no bendice, porque no era la voluntad de Dios que las hiciéramos. Entonces, ¿qué hicimos? Desobedecer a Dios. El propósito de Satanás era hacer que Jesús hiciera algo que el Padre no le había ordenado. Entonces, Dios estaba probando su obediencia también. ¿Qué pasó ahí? Pues Jesús, miramos que vuelve a recordar y dijo, escrito está. La Biblia, ¿verdad? Jesús leía la Biblia. Le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no vas a hacer algo que Dios no te ordenó. Entonces la obediencia de Jesús fue probada en ese momento de confusión. Vemos ahí a Jesús salir vencedor, ¿verdad? Jesús no le dio chance al enemigo para desobedecer al Padre. Al contrario, fue obediente al Padre, no hizo nada de lo que Satanás le dijo, porque Dios no se lo había ordenado. Así que el propósito número 2 es probar tu obediencia. En este tiempo de cuarentena, Dios va a probar tu obediencia. Dios va a ver qué tan fiel eres a pesar de todo lo que te está pasando. El diablo te va a incitar a hacer cosas malas, cosas que Dios no te ha dicho que hagas. Entonces mi consejo es, no le hagas caso al enemigo. Mejor obedece a Dios, sigue orando bien, sigue leyendo la palabra, sigue orando, sigue tratando bien a los demás. Cuida tu boca de no hablar cosas malas. Aunque estés enojado, aunque estés frustrado, aunque estés estresado, no dejes que lo malo salga de ti, porque eso es hacerle caso al enemigo y desobedecer a Dios. Entonces no dejes que Satanás te haga desobedecerle a Dios. Entonces vemos el propósito número 2 de la cuarentena, es que nosotros miremos cómo estamos en obediencia al Padre. Satanás quiere que desobedezcas, pero el propósito de Dios es que aprendas a obedecer en este momento difícil que estás pasando. Y lo vas a pasar porque tú eres hijo de Dios y el Espíritu Santo está ahí contigo. Propósito número 3 de la cuarentena que Jesús vivió. Dice que la tercera fue, dice que Satanás lo lleva y le muestra, en un rato le mostró todos los reinos del mundo, la gloria, las riquezas, lo grande de los edificios, todo lo material que el hombre puede desear, la gloria, el poder que un ser humano puede querer. Satanás lo lleva y le dice, si tú me adoras, mire cómo Satanás siempre tratando de hacer lo contrario a lo que Dios dice, le dice, si tú me adoras postrado, yo te voy a dar todo eso, porque eso a mí me lo dieron y yo se lo puedo dar a quien yo quiera. Miren cómo Satanás, ¿verdad?, llega a engañar a Jesús y lo toca con lo material.
con la gloria, con el poder del hombre. ¿A cuántos no nos gusta la fama? ¿A cuántos no nos gustan las riquezas? El ser humano es atraído a todo eso, a ser famoso, a que lo miren. Por eso mucha gente sube sus selfies, ¿verdad? En Facebook. Hacen cosas para que los demás los afamen, los miren. Y eso es natural humanamente. Entonces Satanás conoce lo que a nosotros nos atrae. Y él dijo, bueno, a Jesús lo voy a tentar, ya he tentado a otros y han caído. Entonces va a pasar lo mismo con Jesús porque es un hombre. Y bueno, se lo muestra todo. Y Jesús, aquí vemos cómo le contesta. El tercer propósito de la cuarentena era para ver si Jesús era capaz de poner a Dios en primer lugar antes que él. Propósito número 3 era probar a Jesús si era capaz de poner a Dios en primer lugar antes que su propia vida. Satanás eso era lo que quería, hacer que Jesús se sintiera grande, que iba a tener poder, riquezas, que es lo que el hombre quiere. ¿Cuántos seres humanos no han caído en la tentación de las riquezas y se han apartado de Dios y prefieren sus riquezas, su fama? Y eso era lo que Satanás le estaba ofreciendo a Jesús. Pero el propósito real de Dios de la cuarentena era que él aprendiera en la lucha y en la prueba a poner en primer lugar a Dios antes que su bienestar. Jesús le contesta, escrito está. Miren, y esto es interesante porque Jesús cita la palabra. Jesús nunca peleó con sus propias fuerzas de humano. Porque yo quiero decirles, nuestra humanidad es muy débil. Es más, nuestra humanidad es pecadora, es mala. Pero cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, lleno del Espíritu Santo, las cosas cambian. Entonces ya es Cristo en mí, ya es Cristo en ti. Y por eso eres vencedor cuando dejas que Cristo se mueva en ti. En ese momento la palabra se movió en Jesús porque él la recitó y la creyó y dijo, escrito está, escrito está. Solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Esta es una cita también que está en Deuteronomio, capítulo 10, en su verso 2. Ahí hay una regla que dice, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás con todo tu corazón. Entonces Jesús lo tenía en su mente y en su corazón. Jesús era un hombre que en su debilidad humana, porque Él fue humano como nosotros, tuvo ciertas situaciones difíciles, pero Él siempre sacaba primero la palabra de Dios. Él siempre buscó obedecer a Dios. Aquí la Biblia cuenta que cuando ya Jesús pasa esas 3 pruebas, dice que al ver Satanás que Jesús no cayó, mejor se fue. Y saben, eso es lo que va a pasar en esta cuarentena. Dios te va a guardar, te va a ayudar, te va a proveer. Sí, puede haber escasez y sí, muchos de nosotros estamos pasando momentos difíciles. Tal vez no tenemos lo mismo que antes, pero la comida no nos falta porque ahí es Dios donde se manifiesta. Y le voy a decir algo, aunque se acabe el trabajo, aunque se acabe la comida, yo le prometo que Dios a usted no lo va a dejar sin nada. Israel salió al desierto sin nada. No fueron a trabajar, no, solo iban caminando, descansaban y caminaban y adoraban. Y Dios les proveía el maná del cielo. Es lo mismo que puede pasar hoy en día si todo eso se llegara a acabar. Dios sigue siendo Dios en su trono, reinando con poder, y Él puede volver a hacer que caiga maná. Así que no te dejes caer en la tentación. No dejes que Satanás te confunda. Porque el propósito de Satanás es que tú, que me estás viendo, dejes de confiar en Dios. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, que deja de confiar a Dios y por eso se regresa al mundo. Por eso habla cosas negativas. Por eso se está quejando, por eso están asustados, por eso están llorando, porque dejan de confiar en Dios. Jesús estaba con sus discípulos en el mar y Jesús se fue a dormir, dice la Biblia, en la barca. Mientras los discípulos iban en el mar, se levantó una tempestad y ellos se asustan y empiezan a gritar y lo que hacen es despertar a Jesús. Y le dicen, maestro, auxilio, ayúdanos, ¿no te das cuenta que nos vamos a morir? Y Jesús se levanta, se le queda viendo la tempestad y le dice que se calle, que se calme, que se tranquilice. Y dice que la tempestad se calmó. Entonces, pero Jesús le reprocha eso y le dice, hombres de poca fe. ¿Sabe qué pasa con los hombres de poca fe, con nosotros cuando tenemos poca fe?
Por eso es que nos va mal. La persona que pierde la fe en Dios, eso es muy peligroso, porque el que pierde la fe en Dios es como que esté caído. Ya no tiene a Dios, porque si no confía en Dios, ¿en quién más va a confiar? Nuestra confianza o la ponemos en Dios o la ponemos en las cosas materiales. Cuando tú tienes fe en Dios, tú te mantienes vivo, contento, aunque no haya para la despensa, aunque no haya para el pago, aunque no haya para lo que tú necesitas. Tú te mantienes contento porque sabes que Dios en algún momento te va a proveer. Y es el propósito de Dios pasarte por ese momento seco. Entonces lo que haces es confiar en Dios en ese momento. Pero Satanás lo que quiere es que dejes de confiar en Dios. Así que yo te animo en esta hora a que confíes en Dios. Confía en Dios. Satanás va a llegar a tu corazón, a tu mente. O ya está llegando ahí, te está haciendo dudar. Te has estado enfriando porque ya no lees la Biblia, ya no oras, ya no haces tus reuniones. Ten cuidado, levántate otra vez. Levántate, ten fe en el Señor. Lee la palabra para que estés lleno del poder del Espíritu Santo. Ora. Y si es posible, ayuna si sientes que estás desanimado. Dice la Biblia que Jesús estaba ayunando, orando y leía la Biblia. Porque él, si lo vemos, dice, escrito está, escrito está. ¿Por qué decía escrito está? Porque leía la Biblia. Pues yo te animo, hermano de Nación Fuerte que me estás viendo, lee la palabra del Señor, ora, y si es posible, es necesario que ayunes, ayuna, para mantenerte lleno del Espíritu Santo. Algo importante que quiero que entiendas esta noche es que lo que mantuvo a Jesús firme en esa cuarentena fue que Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y la forma de estar lleno del Espíritu Santo es orando, leyendo la palabra, mantenerse fiel a Dios y ayunando si tú lo deseas. Entonces, hermano, en esta noche, yo te animo a que sigas confiando en el Señor. No dejes que el enemigo te confunda. Y si llegan pensamientos negativos, rápido acuérdate de la palabra. Dios es fiel. Y si Dios dijo que te iba a guardar y que te iba a bendecir, Dios lo va a hacer. Quiero ir concluyendo con esto. Después de algo feo, siempre va a aparecer algo bueno. Miren, Jesús, antes del gran ministerio poderoso que Él iba a ejercer en la humanidad, de sanar enfermos, hacer milagros creativos, levantar muertos, fue algo tremendo, extraordinario, poderoso, que nos gustaría a nosotros hacer en estos tiempos. Y nos cuesta, ¿verdad? Pero miren, antes de llegar a eso, Él tuvo que ser pasado por una cuarentena. ¿Saben qué me ponía el Señor en mi corazón y te lo quiero compartir? Es que después de esta cuarentena, si sabemos aprovechar esto, vienen tiempos poderosos, llenos del Espíritu Santo, donde vamos a ver milagros, van a haber cosas nuevas que van a suceder en nuestras vidas. Entonces yo te animo a que sigas confiando en el Señor, que sigas aferrándote a la palabra de Dios, que sigas creyendo en tu Salvador. Así que, pues, quiero, ya hoy sí, ya ir terminando. Consejo. ¿Cómo vencer la cuarentena, pastor? Ora, lee la palabra, obedécela. Y si quieres ayunar, puedes aplicarle más fuerza a tu vida si estás pasando un desánimo. Ponte a ayunar y dile al Espíritu Santo que te llene, que te fortalezca y vas a ser lleno del Espíritu Santo ahí. Busca un lugar donde estar solo y poder adorar al Señor ahí. Busca un lugar para poder estar buscando ahí al Señor, porque ese es uno de los fracasos nuestros, que a veces nosotros no oramos, no buscamos al Señor y nos enfriamos. Y es ahí donde Satanás aprovecha para hacernos dudar de las cosas de Dios. Así que en esta noche yo te animo a que le eches ganas, y recuérdate que el propósito de la cuarentena es, primero, probar si es mejor tener a Dios o tener bienes materiales. Segundo es probar tu obediencia hacia Dios. No importa lo que esté pasando. No seas como otros que han dicho, sí, ahora que busco a Dios, ahora que estaba luchando, ve lo que me viene, pues voy a hacer esto, pues no sé qué.
Entonces no caigas. Eso es lo que el diablo quiere, que tú caigas en desobediencia. ¿Sí? Obedece a Dios en medio de esta situación y después de esto vas a ver la recompensa que Dios tiene para ti. Y bueno, pues el otro propósito de la cuarentena es séle fiel a Dios en tu adoración. Deja los malos pensamientos de preferirlo, la riqueza, la gloria, el poder, el estar bien. Deja que tu yo se baje y que siempre Dios sea exaltado. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de lo que está pasando, tú siempre le vas a dar la gloria a Dios. Tú siempre vas a adorar a Dios, no importa lo que esté pasando, vas a ser agradecido en las buenas y en las malas. Eso es lo que Dios quiere. Así que en esta hora yo te bendigo, que Jehová te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia. El Señor Dios Todopoderoso alce sobre ti su hermoso rostro y ponga en ti paz, nación fuerte. En esta hora yo quiero solo hacer un llamado a todos los que me están viendo y que realmente están comprometidos con Dios y que de veras quieres demostrar que eres un buen cristiano. Quiero que me ayudes a orar por toda la congregación de Nación Fuerte. Fíjense que unas hermanas han estado teniendo unos sueños ahí donde han estado soñando muerte, ¿verdad? Y una hermana nos contaba que estábamos en un velorio y había muchas cajas de muertos de diferente color. Y ella me preguntaba quiénes eran y yo le dije, son de Nación Fuerte. Saben, eso es doloroso, solo pensar, ¿verdad? Que algunos puedan morir físicamente y espiritualmente. Miren, esta peste anda rondando y mucha gente está muriendo. A mí no me gustaría, ¿verdad? Que pues alguno de nosotros, ¿verdad? Tenga que morir a causa de esta peste. Pero si morimos, si estamos bien con Cristo, pues yo no le veo ningún problema. El problema es que tú pierdas tu fe en este proceso. Ahora también el otro problema es que puedas morir espiritualmente. Y es por no estar leyendo la Biblia, por no estar orando, por no tener tus reuniones, por no estar escuchando la palabra de Dios. Así que si has dejado de orar, de leer la palabra, de hacer tus reuniones, de obedecer la palabra, ten cuidado, regresa a hacerlo. Pero sí, ayúdenme a orar, sí, ayúdenme a orar por la gente para que podamos ayudarlos en esta situación. Que Dios me los bendiga, los amo. Hasta la próxima, vamos a estar bien si confiamos en el Señor. Acuérdense que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Sí, así que bendiciones, que estén bien, que Dios los guarde y los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones, hermanos.